Oremos, hermanos. Padre, pedimos la guía de tu Espíritu, Señor, sin la cual no podemos entender tu palabra. Pero sabemos, Señor, que tu Espíritu que vive y mora en nuestras vidas trae, Señor, entendimiento. Por eso, Señor, te agradecemos también. Podemos tomar esta palabra, Señor, que es alimento para nuestras vidas. Permítenos crecer, Señor, en el entendimiento de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos terminando este mes de abril. Este es el último domingo del mes de abril. ¿Y alguien me puede decir qué versículos de Romanos 12 nos tocaron para este mes? A ver. Sin ver la portada del boletín. Romanos 12, versículos 4 y 5. ¿Sí? Ya empezamos mayo y vamos a empezar a analizar, porque lo que estamos haciendo es un análisis del mensaje profundo realmente de Romanos 12. Vamos a entrar ya a los siguientes versículos. Versículo 4 y versículo 5 culminan en este versículo 5 hablándonos de cómo la iglesia en sus diferentes miembros, pero en el conjunto que Dios ha hecho de nosotros, dice que somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo me preguntaba hace unos días al empezar a preparar esta predicación, ¿qué entendimiento tendremos de lo que es ser el cuerpo de Cristo? Y buscaba un poco de información, ¿verdad? Que es fácil encontrar ahora por el internet, porque todo el mundo sube lo que mejor le parece o lo que piensa, y ahí hay libertad de expresar. Y bueno, hay muchísimas interpretaciones acerca de lo que cada uno de nosotros entiende. Yo estoy seguro que si hiciéramos aquí una pequeña encuesta de qué significa, encontraríamos muchísimas diferentes interpretaciones de lo que significa ser un cuerpo con nuestro Señor, un cuerpo en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, porque así lo declara la palabra. Ahí en Romanos capítulo 12 nos lo dice en varias ocasiones, y en esta porción de la escritura que leímos hace un momento, ahí en Colosenses, al menos en dos de los versículos, versículo 18 y versículo 24, lo puedes revisar ahí en tu Biblia, y te pido que la tengas abierta porque vamos a estar viendo este pasaje, Colosenses capítulo 1. En los versículos 18 y el versículo 24, dos ocasiones se nos dice que el cuerpo de Cristo, en el versículo 18, del cual Él es la cabeza, dice, es la iglesia. Y en el versículo 24, al final, se nos dice que las aflicciones de Cristo por su cuerpo, y asevera nuevamente, afirma que ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Bueno, vamos a ver en esta mañana cómo nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que hemos sido reconciliados en el cuerpo de Cristo, del cual ahora formamos parte, el cual ahora como iglesia somos? ¿Y cuáles son las implicaciones para nuestra vida como creyentes de que en conjunto somos la iglesia de Cristo? Desde ese momento hay muchas interpretaciones acerca de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Sin embargo, podríamos generalizar estas interpretaciones en dos corrientes teológicas mayores que nos dan la interpretación. Una de ellas, y la primera, es el sentido meramente metafórico, es decir, pensar que sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no de una forma literal, sino de una forma figurada, y que solamente simboliza que la iglesia está unida, y que la iglesia ha sido unida y creada precisamente por el sacrificio en su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y claro, porque hemos sido animados por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Y hay toda una corriente que dice, no, o sea, la iglesia sí es el cuerpo de Cristo, pero no de forma literal. Esto simboliza solamente la unidad, y es más, solamente un símbolo. Hay otra corriente teológica que no lo cree así, y dice, no, verdaderamente, realmente la iglesia se ha conformado, y es, porque la palabra así lo dicta, el cuerpo espiritual del Señor Jesucristo, muerto y resucitado, porque cada uno de nosotros, los creyentes que formamos parte de su iglesia, hemos sido muertos y resucitados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y Él va injertando a los nuevos creyentes en la iglesia, que es su cuerpo, y ciertamente este cuerpo es animado por el Espíritu Santo. Quiero
explicar un poquito a qué se refiere cuando dice animado, porque las dos explicaciones lo toman. Sabemos que el cuerpo, al menos en la interpretación griega, está conformado por cuerpo, espíritu y alma. Y que para que este cuerpo tenga vida, se necesita precisamente esa ánima o esa alma, que de ahí viene el término ánima, que proviene del soplo de Dios. Para que un cuerpo tenga vida, tiene que haber sido invadido, llenado por el soplo divino que anima o que pone la vida en el cuerpo. Bueno, se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero si esta no tuviera el Espíritu Santo, sería un cuerpo muerto, porque es el Espíritu Santo el que anima a la iglesia a que viva verdaderamente siendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera de las dos interpretaciones con la que nos quedemos, la que mejor te guste, no vamos a pelear con esto. Esto es teología y es bastante inútil discutir al respecto. Pero si nos gusta la idea de que simplemente significa que como iglesia estamos unidos y en esa unidad hay amor, hay compañerismo, hay acompañamiento y ahí se da la bendición de Dios, está bien, la Biblia nos lo enseña también de esta manera. Ahora, si queremos creer que verdaderamente el Señor nos ha conformado como el cuerpo espiritual de nuestro Señor muerto y resucitado, y que Él va injertando en nosotros como iglesia los nuevos creyentes, también es verdad. El Señor añade cada día a la iglesia, dice su palabra, los que han de ser salvos. Lo importante de ambas es que si no hubiésemos sido reconciliados con Dios, si tú y yo no tuviéramos esa reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos una relación con Dios. Sabemos que el pecado nos ha apartado de Dios y que ha sido la lucha espiritual, y me atrevería a decir que no del hombre, sino de nuestro Dios, el reconciliarnos con Él. Y lo ha logrado, lo ha hecho con poder a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha conformado así como su iglesia y nos ha declarado, y voy nuevamente a la palabra, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que está ahí y que vive por la presencia de su Espíritu Santo, en el cual hemos sido reconciliados de nuestra separación con Dios. Más que entender profundamente o teológicamente lo que es ser el cuerpo de Cristo, creo que como iglesia deberíamos preocuparnos, hermanos, por las implicaciones que esta expresión tiene. Porque lo hemos escuchado muchas veces, quizás hasta lo hemos dicho, como iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué implicación tiene esto para tu vida? ¿Qué implicación tiene esto para nuestro interactuar como miembros de la iglesia? ¿Qué implicación tiene esto para nuestro llamado que se manifiesta en la cotidianidad? Es decir, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro ser cada día, donde quiera que el Señor nos ha puesto, y donde ahí donde estamos, aunque estamos separados por distancia, seguimos siendo como iglesia cuerpo de Cristo. Y donde quiera que yo estoy, soy una parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué implicación tiene esto para mi vida? Y vamos a ver en este pasaje de Colosenses algunas de las implicaciones teológicas para la iglesia que deben ser traducidas en una realidad continua en nuestra vida. En primer lugar, ¿qué implicación tiene que yo soy parte del cuerpo de Cristo y que como iglesia somos el cuerpo de Cristo? Porque en Cristo simplemente es. Bueno, la palabra aquí en Colosenses, y vamos a revisar algunos de los versículos, en el versículo 15 inicia diciéndonos de nuestro Señor Jesucristo, que es Él con el que empieza la primera palabra de este versículo 15 de Colosenses 1, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Él es ¿qué? La imagen del Dios invisible. La palabra nos dice, a Dios nunca nadie le ha visto, palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, pero el que ha visto al Hijo, dice, ha visto al Padre. Pero hoy, que Cristo no está en carne, que resucitado de entre los muertos está sentado a la diestra de Dios Padre, tampoco podemos ver a Cristo, al menos no visiblemente. Y volvemos otra vez a la situación de que tenemos un Dios que es invisible. Dios Padre, Dios Hijo y aún Dios Espíritu Santo, que vive y mora en medio de su iglesia, sigue siendo
Pero hoy, hermanos, la implicación de que somos el cuerpo de Cristo es que la iglesia es la imagen visible de Dios invisible. Cuando la gente a nuestro alrededor te ve a ti, en ti debe ver a Cristo. Cuando la gente ve a la iglesia, su caminar, su actuar, sus relaciones, su trabajo, su vivencia, debe ver en nosotros reflejada la gloria de Dios. Nosotros somos la manifestación terrenal de que Dios vive, de que Dios existe, de que Dios se manifiesta, de que Dios tiene gloria y de que merece honra, majestad, y más aún, de que Dios salva por medio de Jesucristo. Y eso tiene una implicación tremenda en la vida de la iglesia y tremenda en la vida de cada uno de nosotros, porque necesitamos ser conscientes de que la gente a nuestro alrededor en nosotros ve a Cristo. La pregunta sería: ¿qué Cristo le estamos mostrando a la gente cuando mira nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro caminar, cuando mira la iglesia, su vivencia, su interacción, su actividad y cómo refleja la gloria de Dios? En segundo lugar, vamos allá al versículo 16 y vemos que dice la palabra que por nuestro Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas, y al final dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y voy al verso 18 también, y nos dice que Él es el principio y el primogénito. Esos versículos nos hablan de primogenitura. Cuando entendemos el principio histórico bíblico de la primogenitura, tenemos que verla desde dos perspectivas. La primera de ellas es un principio de autoridad. El hijo mayor, el heredero de todo, el que al final quedaba con la autoridad de decidir cómo los bienes se administraban y qué se hacía con la herencia que el padre dejaba, es precisamente el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito. Por Él todas las cosas, dice Juan, fueron creadas, y sin Él nada de lo creado fue creado. Pero la autoridad de nuestro Señor, que se sigue manifestando en nuestras vidas, también debe manifestarse de una forma visible en medio de la iglesia. Porque si bien Él es el primogénito, la palabra declara que nosotros vamos detrás de Él en cada una de estas situaciones. Es decir, Dios nos ha delegado, como cuerpo de Cristo, autoridad. Tú y yo tenemos autoridad. La iglesia tiene autoridad. Y la palabra nos da muchos ejemplos de cómo el Señor nos dice, como uno de los ejemplos, que los pecados, dice, que nosotros remitimos, serán remitidos, y los que dejamos que permanezcan, ahí van a permanecer. Es difícil la interpretación de este versículo, ciertamente, pero el Señor habla de la autoridad delegada a la iglesia. Una autoridad que no se debe convertir en autoritarismo, una autoridad que es manifiesta en nuestros hechos, en nuestras decisiones, en la forma en que somos bendición para otros, en la manera en que somos punta de lanza ante las situaciones, las problemáticas que se manifiestan en medio de la sociedad en la cual vivimos. Y que como iglesia debemos de tener autoridad en la palabra, en respuesta, en bendición, en traer una palabra adecuada en el momento justo para que la gloria de Dios sea manifestada. Podemos tener una palabra de restauración, podemos tener palabra de exhortación, y el Señor nos ha dado autoridad para ello. Pero también la palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo es primogénito de aquellos que han venido nuevamente a vida. Es decir, dice en el verso 18, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué el Señor es el primogénito de entre los muertos? Es más, hace un momento leíamos ahí en Hechos de la resurrección de Dorcas, ¿verdad? Ella vino otra vez de muerte a vida, y antes de nuestro Señor. No, perdón, después. Pero por ejemplo, en el caso de Lázaro, él vino de muerte a vida antes. ¿Por qué el Señor es el primogénito? Por una sencilla razón: todos aquellos que fueron levantados de entre los muertos volvieron a morir. Nuestro Señor no. Y la resurrección que Él nos ofrece a cada uno de nosotros, cuando la palabra declara que nos ha traído de muerte a vida, es una vida que es eterna.
aunque tú y yo cerremos nuestros ojos en este mundo, no estamos muertos. La palabra así lo dice. No estamos muertos. Tenemos una vida que es eterna y que inicia aquí, con Cristo en nuestras vidas. Él es el primogénito, pero nosotros como iglesia le seguimos. La pregunta sería: ¿qué clase de vida estamos viviendo como iglesia? ¿Qué clase de vida estamos viviendo como parte del cuerpo de Cristo? Y la palabra nos declara que el Señor ha venido para que tengamos vida, ¿verdad? Y agrega algo muy importante, dice: para que la tengamos en abundancia. Versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Te pregunto, como parte del cuerpo de Cristo, ¿qué clase de plenitud hay en tu vida? Y cuando hablamos de plenitud, queremos pues vernos en el mejor lugar, con la mejor expectativa, con la mayor comodidad, con la mayor cantidad de bienes, en el mejor estilo de vida. Y quizás esa sea tu perspectiva de lo que es plenitud. Una vida abundante en Cristo Jesús es una vida llena de su bendición, llena de su palabra, llena de una actitud que nos hace ver la vida como una gran bendición de Dios, que hay que vivirla para su gloria y siendo bendición para otro. Tristemente tengo que decirlo, muchas veces como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo, en lo personal de los creyentes, vivimos, y lo voy a decir como es, vidas miserables. Nos sentimos en lo más bajo. Nos sentimos que Dios a nosotros no nos oye. Pensamos que estamos en la peor de las situaciones, que tenemos el mayor de los problemas. ¿Y cuándo vamos a aprender a confiar en la providencia divina, en su proyecto para nosotros, en la plenitud que nos ha sido ganada por la muerte en la cruz? Tenemos plenitud de vida. Esto no es si lo quiero o no. Esto no es si lo creo o no. Tenemos plenitud de vida porque el Señor lo ha declarado así sobre nosotros. Ahora tenemos que preguntarnos y reflexionar personalmente: ¿vivimos plenamente la vida que el Señor nos ha dado? Y el error grave es que seguimos buscando nuestro propio deleite y no ser deleite para nuestro Dios. Él nos da esa plenitud y vivimos esa plenitud cuando somos y vivimos como individuos y como iglesia para la gloria de nuestro Dios. En segundo lugar, de las implicaciones de que somos cuerpo de Cristo, es por lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Versículo 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es el gran reconciliador. En Él, nuestro Dios cargó todo el pecado, toda la culpa y su consecuencia, de tal manera que nosotros libremente podamos acercarnos nuevamente a nuestro Dios y Creador. Y Jesucristo se ha convertido en el gran reconciliador. Pero como cuerpo de Cristo, la iglesia es llamada a ser reconciliadora. Hoy nosotros tenemos responsabilidad de reconciliar. Y tristemente lo digo, a veces no podemos ni reconciliar nuestras diferencias. Cuando somos llamados a reconciliar espiritualmente, cuando somos llamados a ser reconciliadores de las grandes situaciones y problemas que enfrenta nuestra sociedad actual, siendo llamados a reconciliar al Señor, al pecador, porque es parte de nuestra labor. Ciertamente no lo logramos nosotros porque lo hace el Espíritu Santo por su actividad en el corazón del hombre, pero nuestros hechos deben ser encaminados a esa reconciliación. Y cuando si en nuestra mente no podemos reconciliarnos con nuestro hermano, que además de ser nuestro prójimo, es precisamente aquel que el Señor ha hecho igual a mí porque ha pagado el mismo precio, lo ha hecho igual a mí porque ha puesto en él el mismo espíritu, lo ha hecho igual a mí porque le ha dado a Cristo en su vida igual que lo dio a mí, y no podemos reconciliar nuestra diferencia de pensamiento, estamos viviendo tristemente fuera de ese cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo, dividiendo el cuerpo de Cristo. Y qué tremendo es, porque la palabra nos dice que si el mundo no puede ver en nosotros la unidad como cuerpo de Cristo somos, no puede ver en nosotros
para creer que Jesucristo ha sido enviado. Que ellos sean uno, dijo el Señor en su oración, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú enviaste. ¿Dónde está nuestra credibilidad, hermanos, cuando no vivimos como iglesia siendo reconciliantes? Viendo cómo llevar y sobrellevar nuestras diferencias y cómo cumplir más allá de esta reconciliación interna nuestra labor como reconciliadores, como parte, como cuerpo de Cristo que somos. Versículo 20 también nos dice al final que el Señor ha hecho la paz mediante su sangre. Y somos llamados a ser ministros de paz también como iglesia. Y primeramente tendríamos que voltear a nuestros hogares. Y yo te diría, califica la paz en el lugar del 1 al 10. No me digas la calificación, piénsalo para ti. Pero ¿qué tanta paz hay en tu casa? ¿Qué tanta paz hay en tus relaciones dentro del hogar, con tus hijos, con tu pareja, con quienes viven ahí en el hogar? Porque este es un termómetro muy importante. Es la gente con la que más convivimos, la que decimos que más amamos, a quienes dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra oración. Y yo creo que todos oramos por nuestras familias. ¿Cuánta paz hay en nuestros hogares? Es un reflejo de cuánta paz hay en nuestros corazones. Y si no hay paz en nuestros hogares, difícilmente va a haber paz con nuestra segunda familia, que es la iglesia. Somos llamados a ser parte de la familia de Dios. ¿Cuánta paz hay en medio del cuerpo de Cristo? Sin embargo, hemos estado aprendiendo ayer, hermanos, que esas diferencias, pero también ese llamado que el Señor ha hecho, en esa diferencia precisamente nos conforma como cuerpo de Cristo. Y el versículo 5 de Romanos 12 termina diciendo que somos miembros los unos de los otros, hablándonos de la interdependencia que hay entre nosotros. Pero si no soportamos a nuestro hermano, no queremos saludar a nuestra hermana, no buscamos bendecir a uno de entre nosotros que está en un problema, en una situación difícil, ¿cómo podemos decir que somos ministros de paz? Y por eso digo que tiene implicaciones fuertes para nuestra vida como iglesia y como creyentes. ¿Qué estamos haciendo en lo personal, en lo individual, pero también en lo colectivo, para verdaderamente ser agentes de paz? Hoy la sociedad en la que vivimos necesita ministros de paz. ¿Cuánto estamos orando por nuestro Monterrey? ¿Cuánto estamos orando por nuestro México? ¿Qué estamos haciendo con las palabras que el Señor ha dejado en nuestra mente y en nuestro corazón para ser ministros de paz, de su paz, en medio del conflicto en el que estamos viviendo? Tenemos un llamado como iglesia. Y ¿sabes qué? Difícilmente como iglesia hacemos algo hacia afuera de nuestras paredes. Hacemos y vivimos para agradarnos, disculpe la expresión, a nosotros mismos. Nos preocupamos por los que están aquí adentro. Cómo nos gozamos, cómo celebramos, cómo crecemos, cómo nos multiplicamos. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero como el Señor le dijo a los fariseos, teníamos que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Aunque en un contexto totalmente diferente, pero así es. Tenemos que preocuparnos por nuestro interior como iglesia, pero tenemos que preocuparnos también por lo que está sucediendo afuera. Y nos vamos a preocupar con acciones, a ocuparnos en acciones que reflejen que somos llamados a ser ministros de paz. ¿Cómo esa paz se manifiesta en la vivencia, en el vivir de la iglesia? Dice el versículo 21, y a vosotros también, que eres en otro tiempo, que éramos extraños, y no solamente extraños, y enemigos. Tú y yo en otro tiempo fuimos extraños y enemigos. Sin Cristo, sin su Espíritu en nuestras vidas, éramos extraños, ajenos a la familia de Dios. Y éramos enemigos, porque el Señor dice que con Él no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Y nos convertimos en enemigos de Dios. Los que antes éramos extraños y enemigos, dice, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ese es el misterio de la reconciliación. Tú y yo, que fuimos extraños y enemigos, hoy somos un cuerpo en Cristo. Tú y yo, que antes ni nos conocíamos, si hablamos de manera personal, hoy somos hermanos en la fe. Tú y yo, que caminamos lejos de Dios y que ofendimos su nombre, ofendimos
y nos hundimos hasta el fondo de ese lago lleno de cieno, como dice la palabra, hoy somos rescatados. Hemos sido sacados de ese foso cenagoso y hemos sido puestos sobre una piedra, sobre una peña, un lugar de seguridad. El Señor nos ha transformado, nos ha llamado de ser extraños, ahora nos ha hecho miembros de una misma nación. Nos ha llamado de ser enemigos y ahora nos llamamos hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo esto afecta la vida de cada uno de nosotros y qué implicaciones tiene de responsabilidad como iglesia? ¿Cuántos extraños y enemigos hay todavía a nuestro alrededor? Muchos. Y apenas el domingo pasado hablábamos de que si el apóstol dice también allá en Romanos 12, y nosotros siendo muchos, y decíamos, bueno, ¿qué tantos necesitamos ser para considerar que somos muchos? Pues lo que sí podemos decir es que hay muchos que hoy siguen siendo extraños y enemigos. Como iglesia, ¿qué estamos viviendo? Como personas, miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo para que esos enemigos y esos extraños vengan a ser conacionales y pasen a ser nuestros hermanos? Tenemos que hacer. Y la palabra tiene que impactar nuestro quehacer, nuestro pensamiento, nuestra vida cotidiana, porque somos el cuerpo de Cristo. Por último y en tercer lugar, ¿cómo el ser cuerpo de Cristo da responsabilidad y debe impactar nuestra vida? Bueno, tenemos que pensar lo que hoy somos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahí el versículo 22, por medio de la muerte para presentarnos, puedes leer conmigo si tienes ahí tu Biblia, a partir de para presentarnos, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Seguimos con el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A lo mejor podríamos decir, bueno, a mí el Señor no me llamó a ser ministro como a Pablo, que sí te llamó, déjame aclararte que todos somos ministros del Evangelio de Cristo, puesto que todos hemos sido llamados a compartirlo. Pero al menos podríamos decir, si no creemos esto de que somos ministros, del cual yo, y cada quien póngale su nombre, fui hecho una parte, fui hecho parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, llamado iglesia. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros? Es el verso 22 que nos ha llamado a ser santos, sin mancha e irreprensibles. Son tres palabras que en su significado pueden parecer muy similares, pero tienen implicaciones distintas. El ser llamados a ser santos nos llama el Señor a ser apartados, es decir, nuestra vida, el reflejo de nuestros actos, nuestra vida como iglesia debe mostrar al mundo que el Señor nos ha tomado y nos ha puesto en un lugar especial, en un lugar distinto.